El pasaje de hoy es Efesios 1, versículos 15 al 19. Leamos juntos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. La gracia y la paz de Dios sean con todos los santos que han venido hoy a este lugar de adoración, anhelando este momento. Creo que todos ustedes han venido a este lugar de madrugada, no por un simple sentido del deber, sino porque Dios mismo ha puesto en sus corazones el deseo de orar. Han venido porque Él los ha despertado del sueño, les ha permitido experimentar el poder de la oración, y les ha dado a conocer al Dios Todopoderoso que es nuestro Señor. Por eso, podemos entender la oración de esta manera. No es un acto que nosotros iniciamos, sino una respuesta al llamado que Dios nos ha hecho primero. El pasaje de hoy también trata sobre la oración. Es la oración del apóstol Pablo, la cual comienza justo después de Efesios 1, 13, 14, que vimos ayer. En el pasaje de ayer, Pablo nos enseñó qué bendiciones disfrutamos por estar en Cristo Jesús. El pasaje de hoy, en particular, nos muestra el contenido de la oración de acción, de gracias e intercesión que Pablo eleva al enterarse de que los santos vivían esa vida de bendición. Primero, Pablo declara en los versículos 15 y 16. Leámoslos a una sola voz. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Como hemos visto en esta serie de sermones sobre Efesios, esta es una de las epístolas que Pablo escribió desde la prisión. Es una carta escrita mientras estaba encarcelado. No podemos saber con exactitud cuál era su situación, pero podemos suponer que la cárcel es un lugar sin libertad y una circunstancia muy difícil. Es un lugar donde es natural que surjan la ansiedad, la queja y el resentimiento. Sin embargo, en el pasaje de hoy, Pablo comienza con gratitud. A pesar de las dificultades y las carencias, el hecho de que iniciara su oración con acción de gracias revela que su oración nacía de la gracia que Dios le había dado. De hecho, si observamos nuestras propias oraciones, a menudo tenemos más peticiones que motivos de agradecimiento. Generalmente, son más las cosas que pedimos. Por supuesto, pedir a Dios, nuestro Padre, lo que necesitamos, es una expresión natural de nuestra fe. Sin embargo, la oración de Pablo hoy nace de un agradecimiento que brota de un nivel de fe mucho más profundo. Aunque su entorno era una prisión dura y difícil, la oración de Pablo era de agradecimiento por lo que había recibido, sin estar atado a sus circunstancias. La razón por la que Pablo podía orar con tanta gratitud es que no estaba sujeto a su entorno, sino que su oración partía de la fe y el amor de los creyentes de Éfeso. En otras palabras, podemos decir que la oración de Pablo no partió de sus problemas, sino de la gracia. De esta manera, podemos pensar que la dirección de nuestra oración no está determinada por el entorno, sino por el enfoque de nuestra mirada. Amados hermanos, por eso, en esta madrugada, me gustaría que examináramos nuestras oraciones. Orar por las situaciones que nos rodean es una actitud de fe necesaria. Pero hoy, en este tiempo de oración, los animo a que demos un paso más allá, elevando una oración de gratitud y agradeciendo a Dios por habernos llamado y por todo lo que se nos ha dado. Que esta madrugada sea un tiempo bendito, en el que nos demos cuenta de que, cuando oramos con gratitud más allá de nuestras circunstancias, podemos avanzar como cristianos maduros en la fe. Los bendigo en el nombre del Señor. La oración de Pablo, que comenzó con gratitud, no se detuvo ahí, sino que continuó con el siguiente paso. Una oración de intercesión para conocer a Dios más profundamente. La clave para esto la encontramos en el versículo 17. Leamos a una sola voz, el versículo 17, del capítulo 1 de Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. El primer motivo de intercesión de Pablo es pedir un espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra sabiduría que aparece en el pasaje no se refiere simplemente a una capacidad intelectual. Más bien, se refiere a la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Y la palabra revelación, como hemos oído muchas veces, es la iluminación del Espíritu Santo que nos muestra lo que está oculto. Así, Pablo intercede para que los efesios, al recibir la capacidad de discernir la voluntad de Dios bajo la iluminación del Espíritu Santo, lleguen a conocerlo plenamente. Pero, hermanos, la palabra conocer que aparece en la Biblia, en su mayoría, presupone comunión y experiencia. No significa un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento relacional. En resumen, Pablo intercede para que ellos puedan discernir la voluntad de Dios, avanzar bajo la iluminación del Espíritu Santo, y así, llegar a conocer a Dios con una profundidad personal y experiencial que va más allá del mero conocimiento intelectual, para que lleguen a conocerlo no solo con la mente, sino con todo el corazón. Amados hermanos, hoy todos debemos aferrarnos a esta oración de Pablo y hacer nuestro su corazón. Aunque hoy en día hay cada vez más creyentes que conocen a Dios intelectualmente, son cada vez menos quienes lo conocen de manera experiencial y relacional, a través de una palabra que obra poderosamente en ellos. Muchos han leído la Biblia extensamente, y su conocimiento sobre Dios ha crecido, pero han perdido de vista que Él es Dios, un Dios que obra maravillas en sus propias vidas. Por eso, la oración de Pablo de hoy debe ser nuestra oración. Primero, yo mismo debo anhelar escuchar la voz de Dios en la palabra, a través del espíritu de sabiduría y de revelación, ver la mano de Dios en mi vida diaria y descubrir su voluntad incluso en medio de las dificultades. Esto significa que debemos conocer a Dios de una manera verdaderamente personal y viva. Y si en nuestra comunidad, en nuestros grupos pequeños, en nuestros ministerios y en nuestras familias, hay personas que han perdido su relación personal con Dios, debemos orar para que Él les dé un espíritu de sabiduría y revelación, a fin de que vuelvan a conocerlo íntimamente. Esa debe ser nuestra oración y nuestro anhelo. Así que, hermanos, espero que en esta madrugada puedan orar así. Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Ayúdanos a conocerte con el corazón, no solo con la mente. Permítenos sentir tu aliento cuando leemos tu palabra. Y al mismo tiempo, oremos así. Señor, da un espíritu de sabiduría y de revelación a aquellos hermanos que te conocen solo de lejos, para que lleguen a conocerte de verdad. Cuando conozcamos a Dios, a través de un encuentro personal, y oremos por nuestros hermanos, confío en que seremos llenos del espíritu de sabiduría y de revelación, y seremos testigos de la manera asombrosa en que la voluntad de Dios se despliega en nuestras vidas. Pablo continúa su oración de la siguiente manera, en los versículos 18 y 19. Leámoslos a una sola voz. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. La segunda petición de Pablo es que los ojos de nuestro corazón sean alumbrados. En la época de Pablo, el corazón era considerado el centro del pensamiento, la emoción y la voluntad, es decir, la persona en su totalidad. Por lo tanto, que el corazón sea alumbrado no significa un simple cambio emocional, sino que todo nuestro ser sea iluminado por la luz de la revelación de Dios. No se trata simplemente de abrir los ojos físicos, sino de abrir los ojos espirituales para poder conocer y percibir a Dios. De hecho, aunque tenemos los ojos abiertos y vemos, muchas veces no vemos con claridad. No podemos ver correctamente debido a la ansiedad, la preocupación y las heridas que nos rodean. Ahora mismo llevo gafas, pero si fueran gafas de sol, vería el mundo completamente oscuro. Dependiendo del color de los cristales, lo vería negro o azul. De la misma manera, la ansiedad, las preocupaciones y las heridas pueden distorsionar nuestra percepción, haciendo que veamos incorrectamente la creación y la obra de Dios. Solemos ver el entorno como más grande que a Dios,
y los problemas como más grandes que sus promesas. Esa es nuestra condición. Por nosotros, que nos encontramos en esa condición, Pablo ora así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. De esta manera, Pablo ora para que, cuando los ojos de nuestro corazón sean alumbrados, podamos finalmente conocer cuál es la esperanza de su llamamiento, la riqueza de su herencia, y la inmensa grandeza de su poder derramado sobre nosotros. La esperanza del llamamiento que aparece en el pasaje no se refiere únicamente a la esperanza del cielo. Significa que podemos darnos cuenta de la razón y el propósito por los que hemos sido llamados a estar hoy aquí, en las circunstancias de nuestra vida y en nuestra iglesia. Dios no nos ha puesto donde estamos por casualidad. Tanto en el trabajo como en la familia y en la iglesia, el llamado de Dios tiene un propósito claro. Cuando olvidamos ese propósito, nuestra vida pierde el rumbo. Es decir, cuando nuestros ojos espirituales se oscurecen, no podemos ver plenamente el llamado de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo alumbra nuestros ojos, es cuando finalmente podemos darnos cuenta de que este lugar es parte del llamamiento del Señor y tiene un propósito divino. Esto es precisamente lo que quiso decir ayer nuestro pastor principal, cuando predicó que después de orar, nuestro corazón cambia primero, aunque el entorno no lo haga. Así que, hermanos, los animo a que hoy hagan suya esta oración de Pablo. En lugar de sentirse abrumados por su entorno y pedir constantemente que éste cambie, oren para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y revelación, para conocerlo plenamente. Pidan que les conceda la plenitud del Espíritu Santo, para que puedan descubrir la esperanza de su llamamiento. Cuando empecemos a orar así, descubriremos la riqueza del propósito de Dios al llamarnos, y confío en que experimentaremos la gracia transformadora de Dios, que obra a través del mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Avancemos juntos, aferrados a esta fe. Los bendigo en el nombre del Señor.